Bueno, chicos, en esta noche les doy una cordial bienvenida a este espacio de psicotrading y mentalidad ganadora. No sé antes mencionarles de que este es un tema que vamos a abordar y que es de suma importancia, ¿cierto? El trader que tenga noción de que la mentalidad es importante dentro de tu camino como trader, ya tienes un terreno bastante amplio ya ganado. Si ya le das prioridad a esa mentalidad, estás ganado. Y estás en este espacio, ya tienes prácticamente un 80% de efectividad dentro de tu camino como trader, ¿cierto? Así que para las personas que no me conocen, me están mirando por primera vez, mi nombre es Anthony Rosero, ¿sí? Hago parte de estos mercados financieros ya hace varios años. En este momento me gustaría mostrarte algo de lo que me ha dejado de enseñanza a lo largo de esta trayectoria, en esta profesión tan hermosa llamada trading. Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca de ese psicotrading y la mentalidad. Si bien es cierto, chicos, bien saben que muchas veces hemos mencionado que la mentalidad es la columna vertebral y es prácticamente lo que catapulta al éxito, hacia el éxito de un trader, ¿cierto? Sin dejar de darle importancia al tema técnico, ¿cierto? Que el tecnicismo debemos aprender a dominarlo, debemos aprender a sobrellevarlo, debemos tener en cuenta de alguna otra manera cómo nosotros nos desarrollamos frente a ese tecnicismo, frente a ese desarrollo, ese orfeo, esa interpretación correcta frente a los mercados financieros, frente a la fluctuación, la volatilidad que se presentan muchos activos dentro de todo este mundo financiero digital, ¿ok? Porque déjame decirte que sin dejar de darle importancia a ese tecnicismo, no importa qué tan buena sea tu estrategia, no importa qué tan bueno seas tú desarrollando esas habilidades técnicas de interpretación y demás, porque si no tienes un control emocional, si no hay ese control, esa tolerancia emocional, difícilmente vas a poder surfear, vas a poder desarrollarte y vas a poder adquirir ciertas habilidades y ese progreso quizá en muchas ocasiones se va a ver truncado, te vas a sentir frustrado, frustrada y eso te va a llevar a tomar malas decisiones, ¿cierto? Y básicamente cuando no logras controlar y ser tolerante a esas emociones, el mercado te sacará del juego. Es simple, te saca del juego y ya está. Te hace a un lado, te da una bofetada y simplemente te dice, hermano, hermana, las cosas no son así como tú crees que son. Así que ponte pilas porque debes tener un control emocional, debes tener una tolerancia emocional para que puedas tener un buen desarrollo óptimo, correcto y profesional dentro de los mercados financieros. Pero bueno, si bien es cierto, esa gestión emocional, una de las principales características a las cuales un trader se enfrenta o la principal emoción a la cual un trader se enfrenta es ese miedo, ¿cierto? Ese miedo a perder dinero, ese miedo a quizás dejar correr una operativa, miedo a perder ciertas oportunidades, el famoso llamado FOMO, ¿cierto? Pero entonces, ese miedo, hablemos primeramente de ese miedo a perder dinero, ¿cierto? A no ejecutar una operación por temor a que todo salga mal, a no ejecutar una operación porque te sientes inseguro, insegura de tomar cierta decisión. Entonces, son episodios que se te suelen presentar a lo largo de tu camino y es normal que eso se te presente, es normal que sientas miedo, no te sientas mal por el simple hecho de sentir miedo, porque ese miedo es una de las tantas transiciones por la cual nosotros los traders pasamos, ¿sí? Es una transición que es necesaria percibirla, sentirla, experimentarla para que nosotros crezcamos. Pero ¿qué sucede? Hay muchos traders que se enfrascan tanto en ese miedo, se enfrascan tanto en esa situación, ¿sí? Que se sienten agobiados, frustrados, frustradas y no ven salida, no ven realmente la oportunidad de poder tener ese salvavidas que saque de esa laguna mental que está invadida por todo ese miedo. Y básicamente el miedo se desencadena por el simple hecho de que tal vez no tienes una estrategia clara, porque tal vez no tienes en cuenta cuál es tu plan de trading, cuál es tu gestión de capital, tu gestión de riesgo. Entonces la recomendación que yo te hago es que tengas en cuenta estos tres pilares, ¿cierto? Que tengas en cuenta estos tres pilares que es la gestión de riesgo, que es la gestión de capital, ¿cierto?
y que de alguna otra manera tengas en cuenta, ¿sí? Tu estrategia clara. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuáles son esas confirmaciones que a ti te van a permitir adentrarte de manera profesional, responsable dentro de una operativa? Eso es lo que te va a llevar a ti, de alguna otra manera, a minimizar ese miedo y profesionalmente vienes minimizando el riesgo a través de una correcta implementación de una estrategia, a través de una identificación correcta del riesgo de cierta operativa, porque todas las operativas son diferentes, todas las operativas son distintas. Todo el mundo dice que no, estoy comprando, vendiendo y esto se parece de ninguna manera. Todas las operaciones son muy diferentes, ¿sí? Y tienen una cierta esencia que se diferencia de las demás. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tienes en cuenta esos tres pilares, déjame decirte que la probabilidad de que el miedo entre a tu ritmo, a tu espacio de operativo, pueda que exista. Pero cuando tienes en cuenta estos puntos claves, es cuando realmente empiezas a actuar con profesionalismo. Te lleva a tomar buenas decisiones, te lleva a tomar un ritmo correcto, no arriesgas más de lo que debes arriesgar, eres consciente de lo que debes hacer y de lo que no debes hacer. Entonces el miedo, empiezas a ser tolerante a ese miedo, aparece, pero inmediatamente ligas tu mirada hacia tu reglamento, hacia la correcta gestión de capital y emocional, y eso te va a permitir tomar buenas decisiones, te va a permitir tener un buen desarrollo y de alguna manera empezar a trasladarte a esas siguientes transiciones, ¿sí? Entonces, una vez entras con propiedad a una operativa, muchas veces también cuando ya estás dentro de esa misma, aparece el miedo a dejar correr ganancias. Es el típico miedo también. Se te suele presentar, ¿verdad? Te da miedo porque por el simple hecho de que no sabes qué va a suceder, entonces cierras la operación, muchas veces ganadora antes de tiempo, pero esto básicamente es porque, una, que no tienes confianza en ti mismo y en ti misma. Dos, porque no estás de alguna manera u otra gestionando bien tu capital, gestionando bien tu dinero, ¿cierto? Y eso obviamente te va a generar incertidumbre y la incertidumbre, por ende, te va a llevar a cometer muchos, pero muchos errores. Muchos errores. Entonces, sí o sí, debemos aprender a ser tolerantes a ese miedo, pero con bases sólidas, entendiendo y comprendiendo que debo actuar de manera responsable y profesional frente a los mercados financieros, porque no solamente es, como yo te lo mencioné en un principio, comprar y vender, no solamente es adentrarte en una operativa y ya está, sino que debes tener noción clara de los comportamientos, de cómo tú te comportas y reaccionas frente a las situaciones, frente a la volatilidad, frente a cuando una operación está en rojo, frente a cuando una operación está en verde. ¿Cómo yo me comporto? ¿Qué actitudes desarrollo en la medida que se presentan esos escenarios en mis operativas? ¿Realmente soy consciente de lo que estoy haciendo o simplemente estoy siendo inconsciente y me estoy dejando llevar por las emociones, me estoy dejando llevar por la incertidumbre, por el miedo? Y cada vez que te dejas llevar por este tipo de emociones, déjame decirte que tarde que temprano vas a terminar estopeado, vas a terminar quemando cuenta, un sinnúmero de escenarios que se te pueden presentar. Entonces, es allí donde debo ser consciente, debo tener esa, esa, esa responsabilidad de mi actuar frente a esas situaciones que se te puedan presentar. Y por acá también viene el miedo a perderse oportunidades, ¿cierto? Ese famoso FOMO. Entrar en operaciones sin confirmaciones por el simple hecho de que el precio se te está yendo de las manos. O porque miraste otro trader de optar por adentrarse en cierta operativa. El FOMO. No entras con propiedad, no tienes en cuenta cuál es tu gestión, no tienes en cuenta cuál es tu riesgo, no sabes cuáles son las confirmaciones. Y eso te va a llevar a cometer muchos errores. Y te estás dejando llevar y ligar por el miedo. Y ese miedo por perderse oportunidades, al quedarte detrás de cierta oportunidad, es el famoso FOMO. Y el trader que está operando por FOMO está frito, está frita. Y no va a tener realmente ese crecimiento, ese desarrollo, esa pericia, esa resiliencia
El que te conviertas en ese o en esa trader intrépida o intrépido para que puedas tener un correcto desarrollo frente al mercado. Entonces, qué importante es que seamos tolerantes a ese miedo, pero debemos tener en cuenta que sí o sí debemos entrenarnos, debemos promulgar la disciplina, los buenos hábitos para que de alguna u otra manera tengas la suficiente capacidad, madurez, estructura mental a ser tolerante a esas emociones que se te van a presentar en el camino. Entonces, mira que todos hemos sentido ese miedo y esos momentos cruciales donde el precio nos trata de desencadenar esas emociones y que generen como que una inestabilidad emocional que obviamente no te permitan crecer y desarrollarte y vas a terminar cuestionándote, vas a terminar llorando frente a tu laptop, frente a tu escritorio, frente a tu puesto de trabajo y totalmente frustrado y frustrada, ¿sí? De igual forma, nosotros los traders hemos pasado y es estrictamente necesario también que pasemos por ese tipo de situaciones de incertidumbre y frustración, ¿cierto? Porque eso es lo que a nosotros nos permite crecer, desarrollarnos y profesionalizarnos, siempre y cuando tengas la suficiente capacidad y resiliencia para continuar y avanzar. Y bueno, dejando de lado un poco el miedo, ¿sí? Vamos a ver de qué manera nosotros podríamos combatir, de qué manera nosotros podríamos tener un óptimo desarrollo. Ya te dije anteriormente de que debes conocer de manera muy asertiva cuál es tu estrategia. Entonces, ahí es cuando la incertidumbre empieza a desvanecerse, desaparece, cuando empiezas a confiar en tu estrategia. Pero tú me vas a decir, pero mira, Anthony, lo que pasa es que realmente las cosas en mí no funcionan, he venido haciendo operativas, pero realmente no siento como que las cosas fluyan, entonces no sé qué hacer. Déjame decirte que tu estrategia la vas a ir puliendo, ¿sí? Te tienes que especializar en tu estrategia. Tienes que desarrollar esas habilidades. Y eso únicamente lo vas a hacer frente al gráfico, operando y haciendo backtesting. No lo vas a lograr de otra manera. Por el simple hecho de que tú identifiques ciertas oportunidades de compra y venta en cualquiera que sea el activo de tu preferencia y decidiste adentrarte en cierta operativa y de repente sacaste profit, te fue súper bien en una entrada, pero quizá escasamente has desarrollado esa estrategia, no sé, en un mes y medio o inclusive un año. Déjame decirte que eso poco a poco tienes que ir puliendo, ¿cierto? Tienes que ir ajustando, tienes que ser flexible a tu estrategia y cuando empiezas a confiar en ella y la confianza viene detrás de una correcta gestión, recuerda muy bien, gestión de riesgo, gestión de capital, ¿sí? Debes tener muy presente eso y te acoges a un plan y a esa correcta gestión, déjame decirte que ahí estás combatiendo ese miedo de manera efectiva. Otra forma de combatir ese miedo es operar con capital adecuado. No expongas más de lo que debes exponer. Si el dinero te afecta emocionalmente, es porque estás sobreapalancado, es porque estás sobreloteado, es porque no estás gestionando bien tu capital. Si te afecta, si tienes esa incertidumbre y cada vez que entras a una operativa sientes taquicardia, sientes muchísimo miedo, incertidumbre, es porque no estás haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, sí o sí, por cada operativa debes operar con un capital correcto, operar con un capital adecuado, con un capital idóneo que te permita tener un buen desarrollo, ¿cierto? Entonces, debes hacer de que el dinero no te afecte emocionalmente. Y digamos que una de las características principales de que el dinero empiece a afectarte emocionalmente es cuando sientes mucho apego a él. Estás apegado y apegada al resultado. Entonces, eso no te va a permitir crecer, desarrollarte y tener esas aptitudes correctas para que puedas tener un buen ritmo operativo. Sin importar cuál sea el escenario o el resultado final, si sea un stop loss, un take profit, de qué manera estás actuando emocionalmente. Por otra parte, una forma muy efectiva que te la recomiendo mucho es una forma de combatir ese miedo es aceptar las pérdidas. Sí o sí debes aceptar las pérdidas. Acepta las pérdidas.
El trading no se trata de siempre estar ganando, el trading no se trata solamente de ganar, sino de ser rentable a largo plazo, de que seas proyectado a mediano o largo plazo y que en ese orden de ideas tengas la capacidad suficiente para poder desarrollar esas habilidades y por ende, cuando entiendes que las pérdidas hacen parte de tu proceso como trader, de tu formación y que básicamente esas pérdidas, si tú le cambias como el sentido y le das como, bueno, estoy invirtiendo en mi conocimiento. Hoy me tomó un SL, una inversión más en mi conocimiento, una inversión más en mis habilidades. Estás invirtiendo en profesionalizarte, no estás perdiendo nada. No estás perdiendo absolutamente nada, pero me vas a decir, pero Anthony, mira, lo que pasa es que vengo perdiendo dinero a lo largo de un mes, 2 meses, 3 meses, inclusive un año, hasta dos. Entonces yo te digo, eso simplemente es una inversión en tu educación, en tus habilidades, que tarde que temprano todo lo que has invertido en tiempo, en dinero, en estrategia, en disciplina, en práctica, en estudio y todo lo demás, en algún momento dado va a llegar la recompensa. ¿Cuándo? Solo tú lo sabes. Dependiendo de tu disciplina, dependiendo de tu desarrollo, dependiendo cómo tú vengas realizando las cosas, ¿cierto? Entonces, allí es cuando realmente ya tienes como ese sentido de aceptar las pérdidas. Aceptar las pérdidas es parte del profesionalismo de un trader y eso te va a permitir combatir el miedo, pero esas pérdidas deben ser bien gestionadas, bien ejecutadas y bien respaldadas con todo lo que te acabo de mencionar hace un momento, ¿ok? Otra manera de combatir ese miedo también es usar las simulaciones. Si ya viste tu estrategia funcionar 100 veces, ejecutar en vivo será mucho más fácil. Es decir, que si te vas a una cuenta demo, empiezas a practicar, a hacer backtesting y demás, empiezas a pulir tu estrategia, empiezas a pulir todo lo que vienes desarrollando, tus confirmaciones, pues obviamente cuando ya vayas a cuenta real, cuando ya estés con dinero real, vas a tener la capacidad y la oportunidad para poder tener un buen desarrollo. Un desarrollo óptimo que te permita tener cierta tolerancia emocional, en especial que tengas esa capacidad de combatir y ser tolerante al miedo y que eso te permita tener o tomar buenas decisiones al respecto para que tu cuenta se salvaguarde, para que tu cuenta se sostenga a lo largo del tiempo y todo lo demás. ¿De acuerdo? Recuerda muy bien que el trader no se mide en dólares, no se mide en dólares, sino en una correcta gestión. Ahí está la clave verdadera de un trader, cómo gestionas, cómo desarrollas tu operativa, cómo utilizas tu take profit, tu stop loss. Es importante todo ese tema porque no solamente las herramientas están ahí para que las usemos, sino que las tengamos esa capacidad de usarlas, pero de manera profesional. Así que esos tips te los doy en este momento para que tengas la capacidad de poder enfrentar de alguna u otra manera ese miedo. Pero hay algo bastante común dentro de cualquier trader que es la codicia, ¿cierto? Esa codicia que te va a llevar a tomar malas decisiones, esa codicia que tal vez no te va a permitir tener un correcto desarrollo, ¿sí? Y esa codicia te lleva principalmente a tomar una de las decisiones más absurdas que puede tomar un trader, que es sobreapalancarse o sobrelotearse, ¿cierto? Que quizá miras que es la entrada perfecta que probablemente te va a llevar hacia el éxito, que te va a llevar a duplicar que tu cuenta, que te va a llevar a salir de la situación financiera en la que te encuentras, que te va a llevar a salir de tus deudas y todo lo demás. Y déjame decirte que por experiencia propia he estado en su momento dado, en tiempo pasado, donde la codicia se apoderaba de mí y yo me sobreapalancaba. Y no hay nada más riesgoso que esa operativa te salga en positivo, entre comillas, ¿cierto? Que te salga en positivo, porque ¿qué sucede? Ya estás inundado, inundada de codicia y aparece otra emoción que es mucho más catastrófica, que es el exceso de confianza, ¿cierto? Entonces empiezas a usar más capital del debido porque estás en la supuesta operación perfecta, porque ya lograste sacar un rendimiento alto sobre tus utilidades, sobre tu capital. Entonces, consideras de que eso te va a ti a llevar a tener un desarrollo diferente y contrario, y no es así, ¿cierto? No es así. Perdón, ahí estaba conectando un dispositivo. Entonces, cuando te dejas llevar por esas situaciones, ¿cierto?
por esas situaciones, es cuando realmente estás dejándote nublar y llevar por esa codicia. Y obviamente la codicia llevada por exceso de confianza y aún peor por la incertidumbre, te lleva a una característica muy común, que es que no respetas ni tu stop loss ni tu take profit, ¿cierto? Dejar que una operación ganadora se convierta en perdedora por querer más, esa codicia, ¿cierto? No respetas tu take profit, no tienes en cuenta cuál es tu plan de entrada y mucho menos cuando no tienes en cuenta tu plan de entrada, vas a tener en cuenta un plan de salida. No tienes ni idea qué es lo que estás haciendo. Estás actuando netamente por la codicia y cuando estás dentro de esa operación, llevado por la codicia, lo que sucede es que miras al precio fluctuar en cierto espacio de tiempo, ¿cierto? Fluctuar a tu favor. Y como ves que el precio ya te dio un porcentaje razonable dentro de tu punto de entrada, consideras de que eso va a desarrollar más y empiezas a navegar y empiezas a surfear y a pensar de que esa va a ser la entrada que te va a llevar a generar esos 5.000, esos $10.000, esos 2.000, esos $1.000 en una sola operativa y estás inundado por esas emociones, no estás respetando tu gestión, no estás respetando absolutamente nada. Entonces, obviamente, el precio o los mercados perciben, ¿sí? A ese trader que no es metódico, a ese trader que no es disciplinado, identifican a ese trader poco gestor, poco gestora, y lo que hace el mercado tiene la suficiente capacidad de sentarte en el lugar que debes estar, bofetearte financiera y emocionalmente y te dice, hermano, hermana, las cosas no son así. Debes aprender que acá prevalece la gestión y la disciplina. Y hasta que no aprendas a desarrollar esas habilidades, simplemente te vas a mantener en ese mismo lugar donde te encuentras en este momento. Y quizás ese momento sea el punto de partida donde tú arrancaste desde un inicio y tratas de levantarte y nuevamente la codicia y nuevamente el miedo y nuevamente la incertidumbre y te sobreapalancas, te sobreloteas y estás en un círculo vicioso. Y estás en un círculo vicioso. Y no te permite crecer, no te permite avanzar. Y te cuestionas y te dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está tu respuesta. Y considero que muchos de los que están en pantalla a través de Zoom y a través de Instagram se identifican con lo que te estoy mencionando en este momento. Te identificas a la perfección con lo que te estoy mencionando en este momento. Y de repente cuando ya no tienes un autorrespeto, cuando ya no tienes ni idea qué es lo que estás haciendo, empiezas a abrir muchas operaciones, no seguir el plan porque aparentemente el mercado se ve fácil, ¿sí? Se ve fácil de dominar, se ve fácil de desarrollar, se ve fácil de tener una correcta, un supuesto correcto sorfeo frente a ese operativo. Simplemente estás frito, estás frita. Entonces, sí o sí, de alguna manera, debemos aprender a que ese miedo no nos conlleve a esa codicia, que no nos conlleve a sobreapalancarnos, que no nos conlleve a no respetar ese take profit, ese stop loss, y mucho menos a abrir demasiadas operativas. Pero entonces, ¿cómo hago yo para poder controlar esa codicia? Como te lo dije anteriormente, debes seguir tu plan de trading a cabalidad. A rajatabla debes seguir tu plan de trading. Si estableciste un stop loss, un take profit, respétalo, respétate, no te autosabotees. Y si no tienes un stop loss y un take profit, ya estás haciendo las cosas mal desde un principio. Si no sabes cuál es tu objetivo, tu plan de entrada y salida, porque el SL y el TP son tu plan de entrada y tu plan de salida. Pero si no los tienes presente, no los tienes allí, definitivamente no estás haciendo nada. Ya pisaste en terreno inadecuado y lo más probable es que te vayas para el fondo, ¿cierto? Para poder controlar esa codicia también debemos aprender a medir nuestro desempeño por cada ejecución que nosotros hagamos, no por las ganancias. El trader no se mide, yo muchas veces, ya te lo mencioné hace un momento, no se mide en dólares, no se mide en cuántas operaciones en profit tiene. Recuérdalo muy bien, métete eso en tu mente, ¿sí? Sino se mide por el desempeño, por la ejecución que tú haces. ¿Cómo gestionaste esa compra
¿Cómo gestionaste esa venta? ¿Cómo gestionaste? ¿Qué tan profesional fuiste gestionando ese stop loss? ¿Qué tan profesional fuiste gestionando ese take profit? Allí se mide tu desempeño realmente. Ahí radica si eres profesional o no eres profesional, ¿sí? Y generalmente este tipo de trader, el que logra controlar la codicia es porque ya tiene definido unas reglas, tiene un reglamento y que el principal reglamento que yo te recomiendo que lo tengas ahí como primer punto, como primera regla, no arriesgar más del 1% por operación de tu capital total. Jamás se te ocurra eso. No arriesgues más del 1%. Si estás arriesgando más del 1%, te estás dejando llevar por el miedo, por la incertidumbre y por la codicia. Entonces, no arriesgas más del 1%. ¿Qué carajos haces arriesgando más de eso? ¿Cómo evito también esa codicia? Tómate pausas. Evita la euforia del modo Dios, de porque tuviste una operación en profit y tuviste un buen desarrollo, nos creemos el super trader y que vamos y mostramos las capturas a los chicos y decimos yo soy el super trader y todo lo demás. No, nada de eso, chicos. Evitemos esa euforia. Sí, siempre seamos, bueno, hay que mostrar esos resultados con la finalidad de inspirar y demás, pero no con la intención de sacar pecho y crecerte y decir, bueno, yo soy un trader, el que sí saca profit y todo lo demás, recuerda muy bien. Cada vez que veas este tipo de trader, recuerda muy bien que el trader profesional se mide, su desempeño se mide en la ejecución que él hace. Y generalmente nosotros no tenemos acceso a percibir cómo un trader ejecuta sus operaciones, porque eso es algo muy personal. Sí, eso es algo muy personal. Y no vas a poder acceder a ese tipo de información. Entonces, solamente él sabe qué tan profesional es ejecutando sus operaciones. Solamente él sabe qué tan gestor, qué tan buen gestor, qué tan buen gestora es. Solamente él sabe si ese profit fue proveniente de una correcta gestión, de una correcta ejecución, o simplemente estuvo inundado o cegado por las emociones, por la codicia, el miedo, la incertidumbre y demás. Entonces, nadie sabe lo de nadie, nadie sabe cuál es tu proceso, nadie sabe cuál es mi proceso. Esto es básicamente dentro de los mercados financieros, es muy escasa la integridad, ¿cierto? El que tú realmente actúes de manera íntegra, del que tú no tengas la necesidad de mostrar tu valía como trader a través de unos dólares ahí reflejados en tu cuenta de trading, sino por el contrario, que seas tan íntegro, que trates como de demostrar con honestidad, con veracidad lo que realmente implica ser un trader, lo que realmente implica tener un correcto, un óptimo desarrollo profesional del mismo, ¿cierto? Entonces, en esos momentos cruciales, cuando quieras sentirte modo Dios, tómate pausas, detente, trata como de tener establecidos ciertos parámetros que no te lleven a tomar decisiones erróneas y demás. ¿De acuerdo? Entonces, es allí donde vamos a poder tener esa correcta gestión, fluctuación y desarrollo. ¿Sí? Entonces, sí o sí, vamos a controlar esa codicia. Vamos a controlar esa codicia. Pero hay un parámetro y hay una balanza donde hablamos sobre la disciplina y por otro lado hablamos sobre la impulsividad. Esa disciplina y esa impulsividad, ¿cierto? Son dos escenarios y dos parámetros que debes tenerlos muy presentes. Un ejemplo, dentro de la disciplina, date cuenta en qué escenario tú te encuentras. Dependiendo la información que yo te brinde en ese momento, ¿sí? Mira que un trader disciplinado se caracteriza por seguir su plan de trading con precisión metódica, ¿sí? Un trader disciplinado se caracteriza por seguir su plan con precisión metódica. Caso contrario, un trader impulsivo con mentalidad de apostador, ¿sí? Empieza a operar sintiéndose dominado por sus emociones momentáneas, ¿sí? Está ahí en ese ritmo cardíaco que sus emociones son lo que realmente lo motivan y lo lanzan a tomar decisiones operativas. Gravísimo error, gravísimo error. Entonces mi pregunta es, ¿en qué escenario te encuentras? ¿En el escenario del lado de la disciplina, del trader disciplinado, o en el escenario del trader que es impulsivo y por ende es un trader con mentalidad de apostador?
Mira que otra característica que emana el trader disciplinado es que este trader principalmente respeta estrictamente los niveles de riesgos predefinidos. Él sabe que el riesgo está allí. Él sabe que debe gestionar sí o sí ese riesgo de manera correcta. Por el contrario, ese trader impulsivo, ese trader con esa mentalidad de apostador, descarta esas señales, ¿sí? Técnicas que contradicen sus intuiciones. Sí, muchas veces se deja llevar por ese sorfeo, de repente ve entradas donde no las hay, simplemente ve volatilidad cuando viene bajando, subiendo el mercado, porque el simple hecho de mirar una vela roja se mete de cabeza en una compra, en una venta, dependiendo cuál sean esas supuestas intuiciones contradictorias que él tiene, ¿cierto? Y no respeta absolutamente nada. Otra característica del trader disciplinado es que analiza el mercado con objetividad antes de ejecutar una operación. Es objetivo, sabe realmente, entiende y comprende en qué escenario, en qué terreno está pisando. Es consciente de lo que está haciendo. Por el contrario, ese trader impulsivo, ese trader indisciplinado, ese trader que es poco metódico, entra al mercado sin esperar confirmaciones claras. Simplemente porque actúa por FOMO, porque aparentemente el precio se le va a ir, se les va a desvanecer, se le va a desaparecer, que es la entrada perfecta, bla, 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 y se metió en una compra, en una venta. ¿Y hacia dónde creen que va este tipo de trader? Ya saben cuál es el escenario que lo espera. Ya saben cuál es el resultado que esperado para este tipo de trader, ¿cierto? Mira que ese trader disciplinado se caracteriza por construir resultados sólidos y consistentes y sabe y entiende que esto se trata de proyectarse a largo plazo. A largo plazo, ¿sí? Por el contrario, el trader con mentalidad de apostador, indisciplinado, simplemente intenta generar resultados caóticos e insostenibles. Empieza a arriesgar más de lo que debe arriesgar, se comporta como, no sé, como una persona que no tiene un horizonte, se va para un lado, para el otro, trata de acaparar todo lo que ve en los mercados financieros y definitivamente termina inundado, bofeteado, como te lo dije anteriormente, emocional y financieramente. Y son características que considero que debes poner en una balanza y determinar en qué lado te encuentras, de qué lado, en qué escenario te encuentras en este momento. ¿Estás en el escenario del set trader disciplinado, metódico, responsable, que promulga su reglamento? ¿O estás dentro de ese trader que es impulsivo, que es apegado al resultado, que tiene un apego muy insano hacia el dinero, que actúa por impulsividad en todos sus momentos, en todas sus operaciones? Si estás del lado contrario, pues obviamente hay que hacer un ajuste. Y te voy a poner estos dos escenarios como ejemplo, el disciplinado y el impulsivo. Cuando un trader decide ser impulsivo, o bueno, no decide, sino actúa por impulsividad, es en ese momento donde este tipo de personajes se somete a cierta incertidumbre, frustración y demás, y es difícil caminar por ese lado de la impulsividad. Es netamente difícil, es muy denso, es muy fuerte que te encamines por ese lado. Y por el otro lado, el trader disciplinado, ¿sí? Que tiene su reglamento, que se educa, que tiene una preparación, una metodología correcta, que se prepara diariamente, que todos los días da la milla extra, ¿cierto? También es difícil. Encaminarte por este lado también es complejo, no es sencillo. Entonces la pregunta del millón es, ¿por cuál de los dos escenarios difíciles tú te encaminas? ¿Por el difícil de ser un trader disciplinado o por el difícil de ser un trader impulsivo? Los dos caminos son difíciles, no son sencillos de hacer, no son sencillos, requieren de mucha resistencia, requieren de que pases por el fuego. Entonces quiero que te respondas, si los dos escenarios te conllevan a incomodarte, a tener un crecimiento sí o sí, ¿por cuál te vas? ¿Por cuál te vas? Entonces, obviamente,
considero que tu respuesta fue por ser ese trader o esa trader disciplinada, ¿cierto? Entonces, es allí donde considero de que estamos tratando como de entrar en ese momento de conciencia con la finalidad de que actuemos con manera muy o de modo muy profesional. ¿Cierto que sí? Ahora bien, entendiendo esa disciplina versus ese trader impulsivo, ya te voy a mostrar cuáles serían los hábitos. Los hábitos que un trader debe tener. Esos hábitos sólidos, esos hábitos que te van a llevar a crecer como trader. El primero que te lo mencioné en repetidas veces hace un momento, debes tener definido tus reglas. Tu reglamento debe ser claro. Debes tener un plan de entrada y un plan de salir. Debes saber cuánto vas a arriesgar sin que ese riesgo afecte tu cuenta total. ¿Sí? Entonces, ese reglamento debe ser prácticamente la Biblia del trader. Debes tener un reglamento. Si no tienes un reglamento, es hora, no mañana. No lo vas a hacer mañana, lo vas a hacer inmediatamente terminemos esta sesión educativa. Vas a coger papel y lápiz, te conoces perfectamente cómo actúas según la experiencia que has venido teniendo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vas a tomar nota, vas a hacer unos reglamentos, vas a optar por generar tu propio reglamento, tu bitácora, la vas a imprimir, la vas a hacer enmarcar, la vas a poner encima de tu laptop, donde tú la puedas visualizar todos los días, a tal punto que seas tan consciente de lo que debes hacer en los momentos cruciales de que te conlleva o nos conlleva a nosotros como traders. Sí o sí definir cuál es su reglamento, ¿sí? Otro segundo hábito que te va a permitir tener un correcto desarrollo sería que lleves un diario de trading. Sí, todos lo conocemos, todos saben, sí, mi journal, que no sé qué, pero realmente lo estás ejecutando. Lo estás haciendo de manera correcta. ¿Qué vienes haciendo? ¿Cómo lo vienes haciendo? Registra tus operaciones, registra tus emociones, registra qué has aprendido el día de hoy. Todo debe llevar un registro, lleva una bitácora, a tal punto de que eso te va a permitir el simple hecho, el accionar de que tú escribas, de que tú lo digites, ¿cierto? Te va a permitir crecer, te va a permitir entrar en un estado de conciencia, lo cual te va a llevar a ese crecimiento genuino y profesional como trader. ¿Cierto? Ahí es donde vas a tener un desarrollo correcto. Operar en horarios fijos también es otro hábito. Hay traders que tratan de operar en la mañana, en la tarde, en la noche, a la madrugada y se levantan, se desvelan y, mejor dicho, no tienen un horario establecido y ese horario lo debes establecer basado en el tiempo que tú dispones, teniendo en cuenta tu familia, teniendo en cuenta tu trabajo, tu laburo, teniendo en cuenta todas las actividades diarias que tú realizas. Determina un horario. Evita esa fatiga que te va a llevar a tomar malas decisiones. Opera con horarios fijos y obviamente debes evaluar tu desempeño. No solamente en operativo. Mi desempeño este mes voy menos el 2%. Este mes voy más el 3,5%. O esta semana. No, no solamente de esa manera. Evalúa tu desempeño en términos de hábitos, en términos de crecimiento, en todas las áreas de tu vida. Evalúa tu desempeño en tu salud, en tu actividad física, en tu alimentación, en las relaciones que vienes teniendo con tu familia, está mejorando. ¿Cómo viene tu desempeño en todas las áreas de tu vida? Eso te va a permitir crecer y realmente entrar en un estado de conciencia que digas, bueno. Hay que pulir esta situación, hay que hacer unos ajustes en esto otro, y obviamente ahí vas a tener la suficiente madurez para empezar a pulir y tomar buenas decisiones a través de esos hábitos sólidos dentro de este mundo maravilloso llamado trading, ¿cierto? Pero bueno, de alguna u otra manera, los hábitos te van a permitir, ¿sí? Evitar esa impulsividad, ¿sí? Deja de ser ese trader impulsivo, deja de ser ese trader emocional, ya, mándalo al carajo de una vez por todas, doblégalo y dile ya no más. Ya no voy a ser ese trader impulsivo, ya no voy a ser ese trader emocional, esa trader emocional.
Pero entonces te voy a dar unos tips en este momento, los cuales sé que te van a servir muchísimo. Y yo los suelo implementar, ¿ok? La regla de los 5 segundos. ¿Listo? De que entres a una operativa, antes de que entres a una operativa, date 5 segundos, cuenta hasta 5 y revisa si esa operativa, la cual te vas a meter en ese momento, cumple con tu plan o no cumple con tu plan. 5 segundos. Si en efecto cumple con tu plan de trading, está ligado a una correcta gestión, dale. ¿Tienes las confirmaciones? Dale. ¿Estás gestionando bien? Dale. Pero si por el contrario no tienes ni idea qué es lo que estás haciendo, debes de tener y primero debes aprender a implementar todo lo que hemos venido abordando a lo largo de esta sesión. ¿Sí? La regla de los 5 segundos. Y quiero que la empieces a implementar desde ya, porque sé que hay traders que empiezan a operar Londres, sé que hay traders que empiezan a operar Asia, ¿de acuerdo? Entonces, empieza a implementarlo desde ya. Regla de las 3 confirmaciones. Debes verificar que al menos tengas 3 criterios. Obviamente, estos criterios, una parte es tu estrategia, ¿sí? Una parte, un pilar para que tú te adentres en una operativa. Entre eso está la gestión y el riesgo. Y posteriormente la estrategia. Dentro de esa estrategia deben haber mínimo 3 confirmaciones. Y que sean las confirmaciones más robustas, que sean las confirmaciones más determinantes, ¿cierto? A tu propio criterio antes de entrar a una operativa, ¿sí? Al menos 3 confirmaciones de peso, no cualquier confirmación. 3 confirmaciones de peso, ¿sí? Que te permitan actuar con propiedad, desarrollarte de manera muy profesional y que actúes de manera correcta, ¿cierto? Ahora bien, cuando estamos en un escenario negativo, un escenario en rojo, debes tomarte un tiempo de enfriamiento, perdón. Tómate 5 minutos, aquí no son 5 segundos. Tómate 5 minutos después de una operación perdedora. Respira, tranquilo. No por el simple hecho de que entraste a una operación, te tomó el SL e inmediatamente, ¡pam! Le diste clic y te metiste en otra operativa. Gravísimo error, gravísimo error. 5 minutos. No te desesperes por operar. El mercado te va a dar un sinnúmero de operaciones a lo largo de tu vida. A lo largo de las semanas, meses y años te va a dar las operaciones que tú quieras. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de operar? ¿Sí? Entonces, para evitar esa impulsividad, una vez hagas una pausa de enfriamiento por esos 5 minutos, cuando intentes hacer otra operativa, recuerda muy bien si esa pasada, ese stop loss pasado, ya consumó ese 1% de riesgo que tú tenías. Si ya lo fue, ya no tienes por qué operar. Ya no tienes nada que hacer ahí, ¿cierto? No tienes nada que hacer ahí. Entonces, es allí donde ya vas a poder, hey, me estoy comportando como un trader y una trader profesional. Ahí sí vaya al espejo, mi hijo, y saque pecho y diga, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Siéntete orgulloso por ese stop loss, siéntete orgulloso porque te tomaste ese tiempo de enfriamiento y porque estás actuando de manera profesional. Siéntete orgulloso porque tomaste esos 5 segundos antes de entrar a una operativa y te quedaste por fuera porque no cumplía tu reglamento ni nada. Vete al espejo, saca pecho y di, soy un trader profesional, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Otro escenario, limita el tiempo frente a las pantallas. Hay muchos traders que se la pasan 24/7 frente a la pantalla, persiguiendo al precio, esperando a que el precio le dé la oportunidad de entrada. No, no hagas eso. Nosotros debemos eh, como que hacer que el trading se acoja a nuestro ritmo de vida, no nosotros pegarnos al ritmo de los mercados financieros, porque te vas a enlagunar. Si tú eres de los traders que se la pasa 24/7, hermano, ¿qué estás haciendo? Estás acabando con tu vida. Hermana, ¿qué estás haciendo? No, pero es que tengo que aprender. Bueno, aprenda, pero sea disciplinado. Necesita, no solamente es ver gráficos, usted solamente se está dedicando al 20% de lo que implica el profesionalismo de ser un trader.
y el 80% lo está tirando a la basura si solo se la pasa mirando pantallas y gráficos. Entonces, sí o sí, el trader debe tener ese equilibrio donde debe especializarse en todas las áreas de su vida. Si no, no pasa nada. Te la pasarás años y años analizando gráficos y creyéndote el gurú de los mercados financieros y no vas a ver resultado eh, importante. ¿Cierto? Entonces, no te desgastes frente a las pantallas. No te estoy diciendo que no practiques. Obviamente, debes tener un horario, un reglamento establecido donde de tal hora a tal hora hago backtesting, opero, de tal hora a tal hora hago actividad física. Bueno, todo lo que ustedes ya les he venido enseñando a lo largo del tiempo con temas de GMD, implementación de una metodología profesional y correcta y sumamente efectiva de que un trader debe tener desde que se levanta. El trader no es profesional solamente operando, sino desde que se levanta hasta que se va a acostar. Ahí se mide el profesionalismo, la metodología de un trader. Así que presta mucha atención a estos tips. Espero que los estés tomando nota para que tengas un correcto óptimo, un correcto desarrollo óptimo. ¿De acuerdo? Ejercicios prácticos. Un caso número uno. ¿Cuál sería el caso número uno? Operación ganadora. ¿Respetas tu take profit o te dejas llevar por la codicia? Haz ejercicios. Si realmente si lo estás respetando, estás ligado a una correcta gestión o simplemente te estás dejando llevar por la codicia. Caso número dos, una racha perdedora. ¿Entras de inmediato o revisas tu estado emocional? Cuando ya perdiste, ya te tomó un SL, ¿estás equilibrado emocionalmente o simplemente actúas por emoción? ¿Sí? A ponerte a pensar. Caso número tres, tu plan versus tus gurús. ¿Sigues tus análisis o cedes ante operaciones externas? Muchas veces no estoy diciendo, en nuestro caso, nosotros diariamente los estamos educando, los estamos guiando de manera muy profesional. Sin embargo, hay algunas personas que se dejan deslumbrar por ver ciertos profit en los traders y demás, pero no se dedican a tener un correcto desarrollo, no se dedican a tener un surfeo profesional y demás, ¿cierto? Entonces, realmente estás siendo autodidacta, estás tomando tus decisiones con responsabilidad, con criterio, basados en un plan o una correcta gestión, o simplemente tus operaciones y tu plan te estás dejando llevar por las opiniones externas o por el accionar externo de esos traders que están allá afuera, de esos que te dicen que, hey, ven, ven, ven para acá, vuélvete millonario de aquí a 8 días, ¿cierto? Entonces, mira que estos ejercicios de autoanálisis, de autoevaluarte, te va a permitir actuar con mayor responsabilidad. ¿Ok? Y finalmente, sí, finalmente, recuérdalo muy bien, ¿cuál es la reflexión final? El 80% de los traders, perdón, el 80% de éxito dentro del mundo del trading se encuentra en la mentalidad. Está en la mentalidad. Como el componente, la columna vertebral más importante del trader exitoso es la mentalidad. Entendámoslo de una vez por todas. No están los gráficos. Ahí no está el éxito del trading o del trader. Está en la mentalidad. Obviamente, el tecnicismo es un complemento. Escúchame muy bien. Es un complemento necesario, pero ese complemento es insuficiente si no tienes un control y una tolerancia emocional. No sirve para un carajo. Puedes ser el analista más pro que pueda existir en este mundo. Pueda que el accionar de cierto activo respete tus zonas de compra y de venta al PIB. Te las puedes respetar. Pero si no tienes ese componente, esa columna vertebral, que es lo que te catapulta hacia el éxito, va a ser insuficiente, va a ser insuficiente ese complemento. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de traders se ligan únicamente a operar, 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 analizar, 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 analizar. Y no se dan cuenta que solamente es un componente de la mentalidad y se desgastan en los gráficos y se frustran y no ven salida alguna por ese simple hecho, porque no estás canalizando tu energía de manera correcta.
Y estás creyendo que por dominar una estrategia ya tienes el éxito asegurado acá. Y no es así. Estamos completamente equivocados. Estamos completamente equivocados, ¿cierto? Y finalmente, el tercer pilar y el más importante, la disciplina. Lo que realmente separa a traders rentables de los traders que queman cuenta es la disciplina. La disciplina en todo lo que te acabo de mencionar. La disciplina en gestión, la disciplina en respetar tu plan de trading, la disciplina en respetar tu reglamento, tu bitácora, la disciplina en llevar una metodología correcta, la disciplina en tener una preparación, un comportamiento durante tu operativa y una autoevaluación después de tu operativa. Disciplina, disciplina, disciplina. O sea que, ¿de qué porcentaje estamos hablando? De un 400% para que tú seas un trader exitoso. Pero ¿cómo me vas a pedir un 400%? Pues sí, 80% mentalidad, 20% tecnicismo y 200% disciplina. Ya está. Si quieres marcar la diferencia, aplica los tips que te acabé de dar. Aplica la metodología que te acabé de mostrar. Toma nota de todo lo que te mostré. Aplícalo y déjame decirte que vas a tener un cambio brutal. Haz esto durante 3 meses. Haz esto durante 3 meses y te vas a dar cuenta del cambio que vas a tener y me lo vas a agradecer. Me vas a agradecer de haber implementado esto durante 3 meses. Y si quieres algo más profundo, por ahí tengo un videito donde hablo sobre el método GMD. GMD, gestión, mentalidad, disciplina. Ya está todo lo que te acabé de mostrar acá. Lo desarrollé en una sesión, aunque acá está en el videito que te puedo compartir, está mucho más detallado. Si gusta, yo te lo puedo compartir. Me escribes por cualquiera de los medios, Instagram, Telegram, WhatsApp, y con mucho gusto yo te lo comparto. ¿Ok? Entonces mira que el mercado finalmente no premia tus emociones. El mercado premia la consistencia, premia la disciplina. La diferencia entre un trader rentable y uno que quema cuenta no es la estrategia, no es la estrategia, es su disciplina. Ya está. Entonces la cordial invitación a que seamos esos traders metódicos, disciplinados, técnicos, pero con una mentalidad correcta, con una estructura mental idónea que te permita crecer y desarrollarte hacia este mundo maravilloso llamado trading. Así que si quieres mucha más información, si te gustaría recibir algo mucho más personalizado a través de toda esta información que te acabé de brindar en esta noche, me gustaría que le des clic al pie de este video en el link que te voy a dejar. Déjame decirte que te vamos a brindar toda la información para que puedas tener un acercamiento mucho más uno a uno con uno de nuestros mentores para que te lleven de la mano hacia el escalo correcto y profesional en este mundo llamado trading. ¿Ok?